su autoorganización, metatextos tales como los prefacios, prólogos, las reseñas y las presentaciones, como esta, funcionan en las fronteras literarias tanto para reivindicar los textos salvándolos del mecanismo de las exclusiones, como para asignarles una jerarquía en el conjunto de los incluidos. Esta zona de prácticas discursivas literarias que vuelven sobre la literatura misma trabaja, en el caso de los textos seleccionados por la cultura, en razón de sus capacidades estandarizadoras y a la vez generadoras, lo que ocurre con los recién llegados que voy a presentarles. Las fronteras incluye la glosa para las fronteras de Jacobo Regel, a quien David homenajea con la revisión. Y la reseña de Raúl Arraz Anzoátegui, a los que se agrega en esta segunda edición el prefacio de su autor. Dos reseñas periodísticas le dieron la bienvenida a su llegada, las publicadas por Ramiro Peñalba en noviembre del mismo año en el Tribuno y por otro periodista cultural en mayo del año siguiente en La Voz del Interior. Parpadeos llegó al mundo con un prólogo de Liliana Massara y su revisión de Resplandores y Parpadeos se enriquece con el del libro a cargo de Gloria Quispe y con otro particular de Patricia Nacel. De modo que ambos, más que recién llegados, son en realidad ya llegados hace bastante, y sus lectores expertos de poetas académicos los han situado en la cima axiológica de la literatura. Percatada entonces de que constituyen viejas novedades, me pregunto cómo encarar esta presentación. Un texto que suele recibir a los nuevos, pero que en este caso celebra la vuelta de los viejos e insoslayablemente dialoga con sus congéneres, en tanto especies laterales de la crítica. Me digo entonces que para evaluar las nuevas funciones de estas viejas formas literarias, tengo que considerar las series en que se inscribieron antes y ahora se inscriben. Una reedición nunca obedece a la mera reposición de libros faltantes, aunque efectivamente se hayan agotado los 1000 ejemplares de la primera edición de Las Fronteras y quizá la tirada completa de Parpadeos, sino que constituye siempre evidencia de una política autorial y o editorial de intervención activa en la serie literaria. De modo que estamos ante una clara hipertextualidad que instala en lo actual una escritura previa. El texto en segundo grado o derivado de uno preexistente guarda en su recientismo al anterior. El hipotexto vuelve a resurgir en el hipertexto, el cual no lo oculta completamente, sino que lo deja ver, tal como ocurre en los palimpsestos. Perseguir en el nuevo el viejo texto, o sospechar en el viejo el nuevo texto, es el juego que jugamos todos los lectores, debido a que en tal especularidad y en antiomorfismo, en la condición de ser iguales pero distintos a lo establecido, se esconde el botín del público. Siempre hemos pensado, los lectores especializados, estas relaciones transtextuales en la distancia que separa los textos más longevos de sus reescrituras. Yo misma he leído las superposiciones entre la Odisea y el Ulises, entre amor constante más allá de la muerte, un soneto de Quevedo, y muerte constante más allá del amor, un cuento de García Márquez, o entre A un sueño de Góngora y el crimen del diputado Stigmetti, un cuento de Isidoro Blaisten. Tales indagaciones resultaban trazados isoalotextuales entre producciones generadas en espacio-tiempos muy lejanos,
en el seno de culturas muy diferentes. Ahora me propongo las mismas indagaciones, pero para revisar vinculaciones hipertextuales entre las producciones de David Slotkin, bastante cercanas en el tiempo largo del proceso literario argentino, entre Las Fronteras, 1992, y Las Fronteras, 2019, entre Parpadeos, 2012, y Resplandores y Parpadeos, 2019. Me pregunto si en la materialidad de estos textos se hallan las huellas del tiempo que los separa, si las transformaciones se habrán explicitado o simplemente ocurrieron, pero quedaron subyacentes a las superficies textuales. En el caso de Las Fronteras, el prefacio del propio Slotkin me responde: como homenaje y agradecimiento a este sublime poeta y amigo que acaba de partir, Jacobo Regen, reedito el libro que nació bajo su amoroso cuidado, en la misma editorial y tal como fue publicado originalmente unos cuantos años después. Así que la reedición de Las Fronteras, salvo el nuevo prefacio, casi es una edición facsimilar de la primera, un retorno insistente de lo mismo, una repetición sin cambio alguno, que sin embargo adquiere el valor de una novedad en el contexto presente, puesto que conserva su fuerza disruptiva. Al contrario, en Resplandores y Parpadeos ya el título exhibe la diferencia. Al viejo Parpadeos, Slotkin le ha adicionado posteriormente un texto que publica en posición anterior, Resplandores, transformación que opera para generar nuevos sentidos. La cuestión es compleja. Los ya llegados, en instancias previas de temporalidades distintas, 1992 y 2012, se proponen como recién llegados ahora, 2019, que no disimulan su pasado e intervienen en el debate literario presente. Para afrontar esta inteligibilidad desafiante, necesitamos concebir los textos en sus contextos de pertenencia, establecer filiaciones y rupturas, reconocer cercanías y diferencias. La crítica de los últimos años sobre literatura argentina contemporánea nos proporciona algunas categorías de análisis. Una periodización por décadas, jalonada por hitos históricos, que sostiene fundamentalmente la determinación de la serie literaria y cultural por la práctica sociopolítica. Según esta perspectiva, las transformaciones literarias se correlacionan con los cambios de orden social, político y económico, a tal punto que puede distinguirse la literatura de la década del 90 de la nueva literatura configurada entre 2004 y 2014. Los años 90 se delimitan claramente. Inician con la caída del muro de Berlín y el fin temprano del gobierno de Ricardo Alfonsín en 1989. Cierran con el ataque a las Torres Gemelas y con la crisis argentina de diciembre de 2001. Entre estos hitos se desarrolla la política neoliberal del menemismo, cuya contrapartida literaria se caracteriza por el aislamiento del sujeto, el repliegue en lo familiar privado, la despolitización y la desesperanza. Los reseñadores de Las Fronteras marcan algunos de estos rasgos. No es fácil mantener el equilibrio que consigue el autor entre el sinceramiento que le era necesario y que es la base de su escritura para hacer de su arte un fenómeno convincente, creíble, y el desborde que esta misma actitud provoca o es provocado por aquellos otros escritores que rebasan la marca de esa nueva realidad social y que solo logran ribetear el escándalo o el desenfreno. Palabras de Ramiro Peñalba.
Los 5 relatos que siguen, el corpus central, oscilan entre la fuerza narrativa de la nostalgia, la aparición de momentos ínfimos de felicidad en el fluir de la vida y el surgimiento de lo desconcertante y hasta lo siniestro en el momento menos esperado, según la voz del interior. Sin embargo, me parece que el texto no se ajusta plenamente a estos parámetros y quizás su revisión tenga sentido por eso mismo, porque en su sujeto relacional y su politización, aunque en el fondo de su desencanto, niega la concepción lineal evolutiva de la vinculación entre la literatura y su presente. La nueva literatura argentina, correlato de la década kirchnerista, se funda en otros rasgos distintivos. Suele originarse en blogs y luego publicarse en libros. Trabaja en la frontera testimonio-ficción, especialmente en las obras sobre la última dictadura militar, a partir de un giro autobiográfico o subjetivo de un sujeto que de todos modos está involucrado en lo social público y se ha politizado. Parpadeos se inscribiría en este proyecto si atendemos a sus prologuistas. Explora problemáticas del presente y las vuelve materia de su escritura. La violencia y las relaciones humanas atraviesan sus microtextos. 1976, así se titula uno de los microcuentos, texto anclado en la historia social y política de la Argentina, es el comentario de Gloria Quispe. Su intención, el carácter de denuncia social que tiene todo su extraordinario trabajo. Un libro de microrelatos enteramente dedicado a señalar las injusticias con las que los seres humanos nos atormentamos unos a otros. Ninguna herida se le ha pasado por alto, ninguna violencia. El atropello del fuerte contra el débil siempre, dice Patricia Nacelo. Coincido con ello. Pero también pienso que la narrativa de Slotsky escapa de estas convenciones, lo que explica asimismo su reedición en un campo literario más espeso y profundo, donde los textos del pasado siguen comunicando en el presente. A estas consideraciones que adscriben los ya recién llegados, según las categorías construidas por varios críticos y teóricos de la literatura argentina reciente, a sus 2 últimos períodos, aunque acusan precisamente esas simplificaciones excesivas, poniendo en evidencia lo que las excede, puedo agregar algunas percepciones mías, debidas a que prefiero pensar la literatura en su potencial de longevidad, de libertad recordante, valorando esas miradas de la inmediatez, escudriñando más allá de ellas, buscando qué pueden seguir diciendo estos textos cuando su anclaje histórico-político ya no forme parte de la experiencia de sus lectores. Me interesa, en primer lugar, señalar que las primeras ediciones acompañan el proceso literario en lo que atañe a la genericidad, mientras que las reediciones corroboran la coexistencia de modelos diferentes en la actualidad. Por un lado, advierto la articulación histórica entre la novela decimonónica, el cuento del siglo XX y la minificción de fines de ese siglo y el XXI. Estas preferencias de género están vinculadas, por supuesto, con transformaciones sociales que conllevan cambios de formas y funciones en la configuración discursiva literaria. La novela fue, durante su apogeo, la expresión de la sociedad burguesa y operó para la reproducción de su orden. El cuento basó su primacía en el proceso de decadencia de la burguesía triunfante del siglo anterior y concretó el proyecto de la ruptura de la mímesis para cuestionar precisamente el orden establecido. El microrrelato abrió la participación de nuevos contingentes sociales
y redobló la intención crítica con el fin de transformarnos. Las publicaciones de Slotkin se modalizan primero como cuentos en 1992 y luego como minificciones en 2012, concretando los procesos de cambio mencionados y sus concomitancias, la abreviación textual que deja lugar a la ampliación de las estrategias lectoras. Sus brevedades nos exigen mucho más esfuerzo interpretativo que sus no brevedades. Por otro lado, advierto igualmente que tal proceso de articulación histórica que explica las diferencias entre las elecciones formales narrativas se contraviene en estas reediciones que instalan en la sincronía del presente ambas decisiones y neutralizan, por lo tanto, en alguna medida, tales diferencias. Aunque en libros distintos, la publicación simultánea implicita que los textos de antes de ayer y los de ayer superan la inmediatez contextual y hoy valen todavía en la distancia, lo que habilita que, en segundo lugar, leamos ambas colecciones como un único corpus. Justamente, lo novedoso en esta vuelta, Resplandores, parece afianzarse como el eslabón perdido en su historicidad. Resplandor, que proviene del latín resplendor, resplendoris, brillo intenso y reiterado, equivale al eara hebreo, la revelación del deseo de Dios a los seres humanos elegidos para que mejoren el mundo, una sensación interna que impulsa a actuar y que proviene de una fuente espiritual superior, or en hebreo, la luz. Este hallazgo del valor de los resplandores en la tradición judía, que yo la verdad ignoraba y bueno, en mi proceso lector tuve que reponer, abre una vía de interpretación que pone en escena la noción no dicha que había quedado sumida en un cono de sombra. Según la Cábala, los resplandores, deseos transmitidos con que el Creador se comunica con los hombres, irradian de su luz, esencia del deseo divino, y cada hombre que transmite su sabiduría a otros es una luz, fuente de resplandores, de modo que el conocimiento se incorpora a través de la comprensión lograda por un resplandor intelectual cuya fuente es la luz intelectual, el alma para los sabios de la Cábala. Si repensamos los textos producidos por David Slotkin, podemos establecer numerosas series de luz y resplandores. La ya mencionada, en el sentido de que lo nuevo en lo viejo constituye un resplandor del presente para la inteligibilidad del pasado, pero también la propia captación en su experiencia de vida que coloca al autor como receptor de resplandores que provienen de sus ancestros y de sus coetáneos, y también su andamiaje para la captación de los otros, que lo ubica como productor de resplandores, para quienes sostienen vínculos con él y para los desafortunados que no viven esa feliz experiencia, entre ellos la gran mayoría de los lectores. Los 5 relatos, más o menos extensos, de las fronteras, que montan las representaciones de ciertos autobiografemas entre la pubertad y la adultez joven, construyen mundos sumidos en la oscuridad, en los que los resplandores ocurren en muy pocas ocasiones, aunque cada ocurrencia adquiere entonces un alto valor. En el relato inicial homónimo, Daniel sentía oscuramente que algo se estaba desmoronando, cuando su análisis no estaba superando las limitaciones impuestas por la regla de las edades, como había superado la pertenencia de Cristina al mundo oscuro de la prostitución y su condición de goye.
y todo ese conjunto de normas en cuanto a la relación con los menores, la prescripción de vínculos verticales o jerárquicos y la prohibición de los horizontales o entre iguales, la barriada la sabía oscuramente. De allí, de la falta de un resplandor que permitiera cruzar esa frontera insalvable, la inmovilidad y la aniquilación del final. De nada le sirve al alumno de un colegio secundario en Almelenden, de golpe, como una explosión, la luz, en cuento adolescente para despertar una máquina, pues esa luz es tan intensa que le hiere los ojos, aunque en la difusa niebla siguiente la angustia se morigera con la felicidad de su captación filosófica de la condición humana que lo lleva a su propia ejecución. En Gólgota, Oscar, un joven en edad de servicio militar, comprende su inexplicable comportamiento durante un proceso de iluminación que le recuerda un episodio de su pubertad. Al atisbo que se expresa con el enunciado, una vislumbre hirió sus ojos y por un segundo creyó columbrar una recóndita herida, le sucede la revelación instalada en la luz que había columbrado hace unos minutos restalló en su cerebro, que se explicita como un proceso de comprensión. Todo lo vio y todo lo comprendió en esos fugaces momentos. Leemos entonces el primer triunfo del ser humano frente a la oscuridad. Pero los avances que se conquistan con algunos resplandores no impiden los retrocesos, y el joven estudiante universitario de Ixul adivina la sombra que se movía metros atrás. El relato insiste en el proceso de autoconocimiento, de búsqueda de identidad, que es la constante de todas las variaciones de las fronteras, oponiendo al niño Luis un sujeto cuyo nombre no está fijado y que se ensaya en los cambios de orden de las letras: Isul, Usil, Lisu, Siul. Mañana anticipa resplandores y parpadeos, con sus callejuelas torcidas y tétricas, con algunos rayos de luz que se filtraban y a los que evitaba cerrando los ojos. El proyecto se explicita como movimiento de la oscuridad a la luz, anhelada a pesar de los resbalones o sinsabores. Había rodado por dentro de él tanto como el poeta, pero no pedía a la luz que lo hiriera en castigo. Iba en busca de la luz. Mañana enfrentaría sus dardos a pecho descubierto. Mañana nacería a la vida. Aunque con la conciencia del fracaso que marcan los condicionales, enfrentaría, nacería, y el grito desgarrador de alguien que no entiende, que encuentro que caracteriza con el enunciado final: y un sol lo deslumbró. Los 41 microrelatos que le siguen constituyen una unidad que propone el encuentro entre el autor y los lectores, con la expectativa de que la lectura trabaje en esa misma iluminación. Si bien estos textos no se ordenan en una temporalidad cronológica como los de las fronteras, podemos reordenarlos en sus correspondencias con los estadios de la vida humana, entre el primero, resplandor, precisamente, que nos instala en la adultez madura, al atardecer de la vida, hasta el último, la sombra que nos vuelve a un Daniel Puber. De modo que en la progresión textual reflexionan retrospectivamente sobre nuestra condición, y no puedo dejar de llamar la atención acerca de que entre estas representaciones no es la violencia la predominante, sino que ellas alternan fundamentalmente con el amor,
ambas experiencias analizadas especialmente en el espacio privado de las vinculaciones intersubjetivas, íntimas, familiares y amistosas. Sucesivamente, nos percatamos de las sanciones positivas y las negativas respecto de las situaciones humanas de ese orden. En los resplandores de las primeras comprendemos las facetas del amor en general, conyugal, filial, fraternal, amical, que nos brinda felicidad y nos guarda ante nuestros más grandes miedos, la enfermedad y la muerte. Y en los de las segundas, las de la agresión en el seno de esos mismos vínculos que nos asalta casi imperceptiblemente sobre la base de las estructuras sociales del patriarcado y nos alarma cuando llega a los extremos de la discriminación y del abuso. Parpadeos, en sus 31 minificciones, presupone ciertos resplandores. El parpadeo de los ojos cumple una doble función. Mantiene hidratada la superficie ocular, distribuyendo la lágrima, y la protege, evitando la luz intensa de un repentino resplandor o los objetos que se aproximan y pueden dañar el sistema visual, y desactivando algunas áreas cerebrales como un descanso para prestar mayor atención cuando volvemos a mirar. Pero además, recientes investigaciones le atribuyen importancia en el marco de una conversación, pues funciona en forma similar al cabeceo en un encuentro cara a cara. Los parpadeos más largos y lentos constituyen un gesto facial que comunica haber comprendido. Menos mal que están en penumbra para mí y no veo si parpadean o no parpadean. Comunican haber comprendido. Estas observaciones permiten interpretar tanto la organización del libro en sus dos grandes apartados como los textos del segundo, donde no hay referencia a los resplandores del primer apartado, sino a ciertos resplandores que nos hacen parpadear de tan intensos, pero que con el transcurso de la vida hemos ido comprendiendo. En efecto, entre mixtura, el microrrelato que abre parpadeos, situándonos en el hogar de la infancia, y stop, el que lo cierra con la inminencia de la muerte, Slotky nos despliega el entre humano. De nuevo, interrogan los textos sobre los vínculos intersubjetivos íntimos, familiares y amistosos, fundamentalmente, y de nuevo, insisto, no corroboro que la violencia sea el núcleo narrativo predominante, sino que el sentido se distribuye en forma bastante equilibrada entre microcuentos oscuros y luminosos. Los oscuros abarcan desde situaciones de agresión naturalizada en el espacio doméstico por el contexto patriarcal hasta extremos inconcebibles que ocurren tanto en el espacio doméstico como en el público: pederastia, violación, incesto, asesinato y suicidio. Los luminosos, si bien no nos hacen mirarnos en situaciones de felicidad radiante como en resplandores, nos devuelven la paz de que al fin comprendemos a los impostores del éxito y del fracaso, puesto que a nuestra condición de seres humanos les son inherentes los claroscuros. Todos y cada uno de nosotros afrontamos las cimas y cimas del deseo y la repulsión, de la ilusión y la realidad, de la vida y de la muerte. Creo que David Slotky ha logrado lo que se ha propuesto. En sus textos, resplandores de su luz,
Nos hemos encontrado, aunque seguramente, como ocurre con todos los maestros y todos los discípulos, con algunas opacidades por nuestra imprevisible libertad, por nuestra posible abstención o indiferencia y por nuestra posible expectación ante las atractivas conexiones y las imposiciones indeseadas, porque cuando nos miramos en sus textos hallamos siempre esos claroscuros y la pretensión del autor de modificar el estado de cosas preexistentes o de impedir una modificación previsible, lo que necesariamente nos transforma si asumimos el compromiso. En definitiva, los ya recién llegados que estoy presentando nos orientan al autoconocimiento en la genealogía de sujetos que no ignoran su mortalidad. Nos autorrepresentan en las continuidades y las discontinuidades, como portadores de un nombre y una historia singular en la historicidad de una región y de un país, de la que somos depositarios y transmisores, pero como exiliados también, y por lo tanto modificadores de lo que hemos heredado e instauradores de diferencias con lo precedente, aunque en esa libertad recordante abandonemos el pasado para mejor reencontrarlo. Quiero agradecerte, David, este honor, y quiero agradecerles mucha paciencia para escucharme. Si era tan gentil hacer la presentación, ¿por qué se lo pedí a ella? Porque un cuentito así, que se los voy a leer, entre las voy a leer, dibujitos de 5 líneas, 6, hizo un estudio así, y entonces ella va a hacer un estudio de mi obra. Si de un cuentito hizo 2 páginas, de mi obra pequeña va a ser un estudio, y no me he equivocado. He parpadeado más de una vez, Mariana, he parpadeado más de una vez. Desde ya te voy a pedir que me dejes el escrito, lo voy a estudiar más profundamente, pero me interesa. Me interesa además que polemice francamente con los otros que dedicaron su tiempo, sus palabras a mis obras, coincidirse en algunas cosas, no coincidirse en otras. Me interesa profundamente eso. Te agradezco enormemente y me alegro de no haberme equivocado. Les cuento mínimamente por qué Las fronteras, que vuelvo a reeditar, lo hice con un prefacio que se los leo, es muy breve, y voy a intercalar cositas para que se entienda bien. ¿Por qué lo reedito? En primer lugar, como claramente lo ha dicho Mariana, es un texto de 1992, que hace ya rato está agotado, que tuvo su repercusión en Salta, por la crónica de La Voz del Interior, que ha leído, digamos que tuvo su repercusión regional, lo presenté en Jujuy, lo presenté en Córdoba, lo presenté en Tucumán, pero no nacional, por la dificultad que tenemos los escritores y los editores del interior de poder tener una mayor difusión. Por ejemplo, hace muy poco hicimos un encuentro de la microficción, donde vinieron escritores de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, y estuvimos los salteños. Y allí me entero, porque yo participé de uno de los talleres que quedaba en Gloria Quispe, que es la prologuista de Resplandores y Parpadeos. Yo a César Arrurralde, que además hicimos el encuentro como homenaje a él porque acababa de fallecer, yo lo consideraba como un pionero de la microficción en Salta, como un gran pionero de la microficción en Salta. Y por Gloria Quispe me entero que César Arrurralde fue un gran pionero de la microficción en el país, que está no solo temporalmente es un pionero, junto con Ana María Schur, Luisa Valenzuela, sino en calidad literaria. Allí me entero, por ejemplo, de esto, pero me entero en Salta, por una analista jujeña, pero Buenos Aires no lo sabe. Tenemos que dar esa lucha para que los escritores del interior podamos tener una mayor difusión, porque creo que
que es de toda justicia. En el libro La frontera solidaria, Mariana me hizo notar un error quizás que he cometido, o algo que en la edición, que de la dedicatoria, que se las leo, que está dedicado a mi padre: dedico este libro a mi padre, ese viejo león tan querido por mí, tan presente en mi vida. Y en homenaje a él y a los hombres y mujeres como él, transcribo en las primeras páginas un relato que no me pertenece y que pude conocer años después de su muerte, siguiendo los recónditos mandatos del deseo paterno. En la edición originaria, a esta dedicatoria inmediatamente seguía ese texto que estoy mencionando acá, lo que pude conocer años después de su muerte, siguiéndolo. Pero yo ahora hice un prefacio que tenía que haberlo ubicado de otra manera, porque interrumpe la dedicatoria con el texto posterior. Porque Mariana me llegó a preguntar, pero ¿por qué pones la semblanza de tu padre? Pero si está dicho en la dedicatoria. Digo, pero claro, porque entre la dedicatoria y la semblanza está el prefacio este. Bueno, sepan disculparlo. Les leo el prefacio, que es una paginita 2. El prefacio de esta edición. Comienzo con una cita de un poema de Borges: algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Y comento: un día decido enviar a Silvana Crivelli, de Artes Gráficas, un mail donde le comentaba que quería reeditar mi primer libro, Las Fronteras, impreso en sus talleres en 1992, en el que tanto había tenido que ver Jacobo Regen. La noche de ese día recibo un mensaje del sobrino del poeta dándome cuenta que Jacobo estaba internado y que era cuestión de horas el desenlace. Estuve allí con sus familiares. Efectivamente, a las 0:30 del mediodía fallecía. Era yo un puber cuando leí en el Tribuno la elegía de Regen a su madre. Me conmovió enormemente. Permítanme, por lo menos, si no me falla la memoria, decirles el tercer. La elegía es un poema que consta de 3 poemas, termina en un soneto. Yo lo sé de memoria, con fallas seguramente, pero sea todo el poema de siempre, que es realmente absolutamente conmovedor, y yo lo he catalogado sin dudarlo como uno de los grandes poemas elegíacos de la literatura hispanoamericana, no solo salteña, no solo argentina. No tengo dudas en decir esto. Yo tenía 13 o 14 años cuando leo este poema, que Jacobo lo escribió de un solo trazo, de un solo dolor, en el cuartito que Valderrama tenía para los poetas de Salta, encerrado en ese cuarto, con una jarra de vino como única compañía. El poema, que tiene 3 poemas, y el tercero, el final del soneto, espero recordarlo, dice: envuelta en una música doliente, llegas a mí de lejos, madre mía. Y aunque no quieras tú, la melodía vibra en mi corazón, llora en mi frente, pueblas mi sangre silenciosamente, y al prolongarte en mí, soy tu agonía, raído a sobre remembranza fría de tanta luz y tanto amor ausente. Madre, mi soledad a ti se aferra, nada me habita como tu recuerdo por la infinita sombra iluminado. Protégeme en las lindes de la tierra, donde sin causa ni razón me pierdo, donde ya ni conmigo me he quedado. Ese es el primer poema que yo conozco siendo poco más que un niño, de Jacobo Regen. Me conmovió enormemente, como digo. Poco después, en 1963, siendo ya un adolescente, leí en esa joya que es Panorama Poético Salteño de Raúl Arauz Anzoátegui los poemas por él seleccionados de Regen. Desde ese momento Jacobo, a quien no conocía personalmente, iluminó mi vida con sus poemas. Varios de mis primeros intentos escriturales hacen referencia a esto. Por ejemplo, mi cuento Mañana, escrito a mis 21 años y publicado muchos años después. Mañana está publicado acá. Yo lo escribí a los 21 años, pero lo edito recién cuando tenía 42 en este libro, en su edición original. En Mañana, escrito a mis 21 años y publicado muchos años después, digo: había rodado por dentro de él tanto como el poeta, pero no le pedía a la luz que me diera
en castigo, iba en busca de la luz, parafraseando su poema Sé dura o luz conmigo. El poema es muy breve y muy hermoso y muy intenso. Dice: sé dura o luz conmigo, no regañes a flor de piel, inquiérele, pero en el fondo busca tu castigo y sin descanso hiere profundo, profundo, que es mucho lo que perdí, rodando, no por el mundo, sino por dentro de mí. Y yo entonces escribo: había rodado por dentro del tanto como el poeta, pero no le pedía a la luz que me diera en castigo, iba en busca de la luz, parafraseando su poema Sé dura o luz conmigo. Y puede trastearse lo mismo en varios de mis cuentos escritos años después. Cuando yo chico, mi padre me mandaba a hacer algún trámite en la cooperativa de la colectividad judía. Lo miraba calladamente, deslizándose con su rostro y andar de ángel entre los escritorios, y era empleado allí. Cuando en 1979, cesanteado por la dictadura de mis cátedras en la UNSA, intenté publicar mi crítica al test de maduración Salta, que se empleaba en nuestras escuelas para discriminar a nuestros niños del primer grado en normales, lentos y muy lentos, sientan la barbaridad que se hacía con nuestros niños. Se le aplicaba un test absurdo, y en base a ese test absurdo, disculpen lo infatuado que puede sonar esto, si había alguien en Salta que sabía de teoría y técnica de los test, era el suscrito, siendo aún muy joven. Y yo pude analizar el test y era una estupidez, no tenía validez, no tenía confiabilidad, no tenía objetividad, no tenía nada, era una ocurrencia absurda de alguien con prestigio, con fama, y en base a ese prestigio y fama la gente lo aplicaba y separaba a otros niños normales, lentos y muy lentos, un absurdo total. Primero, la separación es un absurdo en sí misma, segundo, en base a ese instrumento. Entonces, yo intento publicar mi crítica. Yo desde mi cátedra de la UNSA lo venía haciendo. Yo le daba a mis alumnos los elementos teóricos y técnicos de la teoría de los test, y ellos solos analizaban y solitos sacaban la conclusión de ese y de otros test, si servían o no servían y por qué. Supongo que algo de eso habrá tenido que ver porque me cesantean de la UNSA, porque el que dirigía el departamento de humanidades era el autor del test, qué sé yo, no sé. Pero en esas épocas de dictadura cualquier cosa podía pasar. Intento publicarlo. Y publicar también mi homenaje a Ángel Zapata, joven poeta salteño fallecido 5 años antes. Y entonces voy al diario El Intransigente y me encuentro por primera vez frente a frente y hablo por primera vez con Jacobo Ressi. Él y Luis Andolfi eran los responsables del suplemento cultural del Intransigente, y gracias a ellos logré que se publicaran ambos trabajos. Permítanme contarles un ratito. Yo llevo un trabajo de 70 páginas escrito a maquinita, no había computador en ese momento. Y me dicen: es imposible publicar un diario, David, acortarlo. Ufa. Bueno, lo acorté a 40 páginas. Vine y dice: no, pero no te lo podemos publicar. Te lo publicamos en 4 veces sucesivas. Pero a la primera vez que lo publiques, le van a prohibir que lo sigan publicando. Digo, eso dejarlo por nuestra cuenta. Me dicen. Efectivamente, apenas sale a la luz, lo publicaron a 2 páginas el primero, el test de maduración Salta. Y la homogenización, el test de maduración Salta y la homogenización de grados en la escuela salteña, un análisis crítico. Llovieron las presiones sobre el diario para que se siga publicando. Yo había dejado mi currículum, que tenía algunas cositas importantes. El director del diario, que era un radical, Miguel Ángel Martínez Arabia, lo llama: ¿qué pasa con esto? Me están bombardeando, que esto es de un terrorista, cualquier cosa. Y ellos le muestran mi currículum y dicen: no, bueno, esto se publica, sí. Las páginas del diario están abiertas a cualquier respuesta, no hay problema. Y se publicó en 4 ediciones sucesivas, gracias a Jacobo Ressi y a Luis Andolfi y al demócrata que dirigía ese diario, que soportó las presiones dictatoriales de ese momento. Cuando aproximadamente en 1990 retomé mis intentos escriturales, luego de haberlos abandonado por más de 20 años, y ahí quiero comentarles qué me hizo abandonar la escritura por más de 20 años. Yo desde muy jovencito, desde los 15 años, comencé mis intentos. Y a los 21 o 22, no sé exactamente, decidí fanáticamente que yo no era un escritor. ¿Por qué? Porque tuve una lectura muy dura, muy hermosa, pero al mismo tiempo muy dura, de Jaime María Rilke en sus cartas a un joven poeta, donde Xavier Campos le escribe mandándole sus escritos y pidiéndole a este gran poeta que le diera su opinión, y Rilke le contesta: no, mire, no me pido opinión porque nada
más alejado de mí que el afán de crítica. El arte ocurre en un territorio inefable, pero tan solo le dice muchas cosas, le dice maravilloso lo que dice, pero en la lectura que hice yo le dice, pregúntese en lo más sereno de la noche, en lo más profundo de su alma, si usted pudiera vivir sin escribir. Y si su respuesta es no, no podría vivir sin escribir, entonces escriba, no importa lo que nosotros digan. Y después sí le da una serie de consejos de arte poética, no de sus escritos, sino en general. Y entonces yo me pregunté, ¿y yo puedo vivir sin escribir? Y yo me contesté que sí, que yo podía vivir sin escribir. Yo estudiaba, era muy estudioso, me fascinaba mi carrera, militaba en la vibrante década del 60, tenía miedos, superaba mis miedos, amaba, perdía amores, sufría. No, yo podía vivir sin escribir. Y entonces me dije, me autodije, pues entonces yo no soy un escritor, punto. Y dejé de escribir por 20 años, o 22, no sé. ¿Cómo retomo la escritura? O mi afán de 1986 o 1986 creo, 88, recibo una carta de un amigo que había vuelto del exilio y donde me dice, ya te mando algo que te va a emocionar a vos tanto o más que a mí, y me manda un cuento que yo había escrito a los 18 años y que se lo había dedicado a él, en única copia. Ese cuento había desaparecido de mi vida, de mi existencia. Papeles amarillentos, broches oxidados, cuento adolescente para despertar una máquina que está acá. Y me estremecí, por muchas cosas, pero para hacerlo más corto, me estremecí porque me dije, ¿dónde está ese escritor que yo había soñado ser? Y entonces me propuse intentarlo ya en la década de los 40, ¿no? Tenía 41, 42 años, entre 40 y 42 años. El primer cuento que escribí fue La Frontera, por eso lo quiero tanto, que está en este libro y que le da título al libro. ¿Por qué fue lo primero? Porque cuando yo dije qué fue de ese escritor que yo soñaba ser, me acordé que alguna vez le había dicho a alguien, leyendo Una estación de amor, el primer cuento de cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, que yo tenía una historia emparentada con esa, y que alguna vez le iba a escribir. Eso lo dije a mis 19 años. Y yo dije, bueno, alguna vez lo iba a escribir, lo escribo ahora, y lo escribí. La Frontera es casi una novela, es un cuento largo, muy largo. Luego vino Gólgota, otro cuento largo, muy largo. Pero ahí cuando yo me dije, pues ya no soy un pibe. Si lo mío no tiene algún valor, ya está. ¿A quién puedo preguntarle si lo mío tiene o no algún valor? Y ahí retrocedí a esa admiración que siempre sentí, ese amor que siempre sentí por Jacobo Reyes. Lo busqué, lo encontré. Ya no soy un pibe. Si lo mío no tiene algún valor, no tiene sentido retomar este intento. Tenía que buscar a alguien que me mereciera el respeto para preguntarle su opinión. Por supuesto, el primero que se me vino en mente fue Jacobo Reyes. Lo busqué, lo encontré y le llevé mis 2 nuevos intentos, Las Fronteras y Gólgota, y agregué algunos cuentos de adolescencia y primera juventud que había logrado rescatar de mis papeles. Él recibió con su inveterada amabilidad. Recuerdo sus palabras, las recuerdo textualmente. He leído cosas tuyas, me indudablemente a mi crítica antes de Marción Salta y la presentación que hice yo de los escritos de Babi Zapata cuando yo lo homenajeo a 5 años de su muerte. He leído cosas tuyas, se ve que sos una persona seria, así que me imagino que esto también es algo serio, lo que no necesariamente es sinónimo de bueno. Tuvo la sinceridad de decir. Puedes leer con atención y te diré mi sincera opinión. Nos despedimos. Una semana después lo estaba hablando yo por teléfono. ¿Leíste Jacobo? No, David, yo tengo mis tiempos. Cuando yo los lea, yo te hablaré. Pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, pasó un mes. Le dije, bueno, evidentemente le pareció una porquería y tiene la gentileza de no decírmelo.
32 o 33 días sonó el teléfono del consultorio. Lo que escuché fue una de las cosas que mayor felicidad me provocaron en mi vida. David, acabo de leer tus escritos, me has dejado en cama. Es una de las mejores narrativas locales que he leído en los últimos años. Sos un escritor consumado. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Conmovido, atiné a responder, y estuve por aquí y por allá. Yo me había ido al exilio, había vuelto, eso quería decir ir por aquí y por allá. Pero me asombra que me digan que soy un escritor consumado, pues yo dejé de escribir hace más de 20 años. Pero se ve que no has dejado de leer, de vivir, acotó. 1 o 2 años después, publicados en sus renacidas ediciones del Tobogán, sus bellísimos poemas reunidos bajo el cuidado de con ilustración de Pippo Ferrari, y Las Fronteras, bajo el cuidado de Jacobo y de Silvano Tigeri, con una ilustración de tapa de Milo Barraza, texto de contratapa de Raúl Arauz Anzoátegui, y con un poema de Jacobo como glosa del libro, que humedeció mis ojos cuando me lo leyó por teléfono. Y permítanme que les está acá el poema, pero permítanme porque este poema de alguna manera significa el libro. A David Slotkin glosa para su libro Las Fronteras. Desde lejos acechan, con dientes y carlancas, las fronteras que el hombre dibujó sobre el mapa. Nadie puede cruzarlas del todo. Alguna víscera se rasga. Cuando el pie las transpone, hay un talón que sangra. Pero tú, David Slotkin, con un hilo secreto en la roldana, vas recobrando temblorosamente del fondo del aljibe tu palabra. Con ella condecoras el recuerdo de lo que más amabas, y entre la bruma de las negaciones, detrás de todas las fronteras, cantas. Comenzó así una estrecha y excelsa relación humana y literaria, no exenta a veces de turbulencias. Como homenaje y agradecimiento a este sublime poeta y amigo que acaba de partir, reedito el libro que nació bajo su amoroso cuidado en la misma editorial y tal como fue publicado originalmente unos cuantos años después. Esta es Las Fronteras, libro con el que yo me reencuentro con la escritura, y a la que luego irán siguiendo otros textos como Travesía, 3 relatos bíblicos y otros cuentos, Carmen Cruz de Güemes al encuentro de la heroína, Semblanzas, Parpadeos y Resplandores y Parpadeos. Les leo algunos fragmentos de Las Fronteras, algunos fragmentos de Gólgota, y paso a Resplandores y Parpadeos, a hablar de cómo nace ese libro. Las Fronteras. Capítulo 1. Lo primero que hizo entonces fue preguntarle a Mariana, la modista de las putas, la que lo había mimosado tanto cuando chico y que todavía no quería convencerse que ya era casi un hombre, con sus 12 años y su último grado cruzando la primaria. Y todavía insistía en llamarlo mi pollo. Bueno, algo se daba cuenta, antes era mi pollito. Ella se lo confirmó, sí. La madre era una prostituta, aunque en ese momento no trabajaba. Tenía un hombre que la mantenía y que la visitaba en la pensión de la esquina, pero no era el padre de Cristina. Cristina se llamaba. La había visto unos días antes, camino a la escuela, con su guardapolvo blanco, y de entrada se quedó impresionado con esa carita angelical, esos grandes ojos marrones, ese caminar modosito. Ni se le ocurrió pensar que era una nueva vecina. Los ángeles no viven en la esquina de la casa de uno. Y se propuso, a esa misma hora del día siguiente, aguardar su paso, imaginando desde ya mil y un formas de acercarse, de preguntarle si le permitía acompañarla, como se llamaba, que escuela iba, una retahíla de imaginarias iniciativas que sabía de antemano no se iba a animar a cumplir, pero que le hicieron más febril la espera. Al día siguiente la vio pasar, sí, pero acompañada de una señora, muy bien puesta la vieja. Así que encontró la excusa para guardarse en el bolsillo todas las iniciativas fantasiadas. Pero se dio cuenta entonces que no podía venir de muy lejos, pues atento como estaba,
Recién había advertido su presencia cuando cruzaban la bocacalle de la Córdoba y Rioja, frontera que separaba la ciudad virtuosa de la ciudad del pecado. Aparece la primera frontera. Es un cuento atravesado por las fronteras. La ciudad virtuosa de la ciudad del pecado. Y era evidente que no habían doblado en la Salta. Desde entonces a nadie se le ocurría esperar a llegar a la esquina para recién cruzar. Y había estado ciego, no habían venido derecho por la Córdoba del 700. Entonces miró las tres casas que se sucedían desde la esquina hacia el sur, hacia la Tucumán, hacia el reinado de la Rusa Varía, los bares de billar, los prostíbulos. De una de las tres tenía que haber salido. Una era la pensión de las locas. No, de allí no podía ser, con esa carita y con esa sola de un brinco. Allí estaba, la reconocía en la melenita, en ese moñito primoroso ajustado en la cintura, en el portafolio que se balanceaba en su mano, y en esa carita que lo miró asombrada al escuchar las palabrotas con que sus amigos procuraban movilizar su súbita parálisis. Rojo hasta los cabellos, se dio vuelta con una sonrisa boba en los labios. Entonces, solo queda la pensión de la esquina. Y allí fue cuando buscó la confirmación en Mariana, la modista. Daniel era pequeño para sus 12 años, delgado, fibroso, hijo menor de un matrimonio de inmigrantes judíos. Transitaba por la vida ya en medio de pequeñas y grandes contradicciones, rubio, casi payo. Asistía a la escuela de la otra cuadra y parecía una mosca en la leche, o más bien al revés, en la bandada de chiquillos morenos, para bien y para mal. Daniel no podía sino resaltar. Y resaltaba tanto para las maestras, un niño tan blanco y tan lindo tenía que ser el mejor alumno, como para los escolares. Sus compañeros, los que compartían todos los días con él, lo respetaban, era distinto, pero buen tipo. Aunque nunca faltaba algún despistado de otro curso, que confundiendo blancura con debilidad lo sometiera al periódico ritual de los empujones, la mojada de oreja, el pisar primero la escupida. Ritual al que Daniel se entregaba con mucho miedo, pero con resignación, como un destino no querido, pero inexorable, y del que pocas veces salía mal parado. Quería mucho a su madre, pero sin darse cuenta algo los llevaba hacia rebelarse contra la más. Bien, este es el comienzo, me presento el personaje y la Salta de ese entonces. Salteo algunos pedazos, como broche el judaísmo laico de los viejos, para quienes nunca hubo un Yom Kippur ni un Rosh Hashanah ni nada que tuviera que ver con la liturgia judía, pero donde no faltaba el matze para el Pesach no festejado, el rein, el gefilte fish y sobre todo la ominosa prohibición del casamiento con una goya. Una goya es una no judía. Salteo, por esos días la vida de Daniel experimentó una metamorfosis, se despertaba con alegría. De un salto se estaba vistiendo para asombro de todos, remolón inveterado como era. Camino a la escuela miraba para atrás permanentemente, no fuera que ese justo saliera. En el aula debía resignarse más de una vez al bochorno de la maestra llamándole groseramente la atención. ¿Qué te pasa que estás en la luna? Che, siempre tan afable ella, tan mi segunda mamá que la parió. De regreso caminaba lentamente por La Rioja hacia Córdoba, con los ojos fijos en esa puerta que hacía en la esquina, por donde a veces aparecía ella corriendo, saltando camino del almacén de don Feliciano, con la bolsa de pan balanceándose alegremente entre sus manos. Entonces apuraba el paso, doblaba la Córdoba hacia el sur, buscaba en los bolsillos alguna moneda inexistente para justificar. Pero ya hay todo un largo escrito del primer amor, puberal, adolescente, de las contradicciones, de las fronteras que debe enfrentarse, de la ciudad santa y la ciudad del pecado, del judío y el no judío, y las va superando a todas esas fronteras hasta que llega una que no la puede superar. Le dejo la intriga cuál es. Y hacia el final en una cita que ya mencionó Mariana, inmóvil, aniquilado, Daniel se percibió nuevamente parado en medio de otra frontera, más feroz que todas las que lo habían agitado en sus largos 12 años de vida. Pero aún le faltaban muchas más por conocer. Ahí terminan las fronteras. Gol. El último cuento que se haya escrito con alguna reminiscencia sobre el servicio militar obligatorio, porque luego, no mucho tiempo después de ser publicado, se abolió con toda suerte, por lo menos ese servicio militar, que así tal como era concebido, espero que no vuelva nunca. Quizás de otra manera se lo podría repensar. Pero esa es la excusa en ese cuento
para tratar otras cosas, que fundamentalmente lo que trato en ese cuento es el tema del fantasma o de los fantasmas que a veces nos aquejan, nos obsesionan, nos limitan absurdamente. Les leo algunos párrafos. La moto largó su pedorreo final antes de llamarse a silencio en la entrada del cuartel. Mientras el Tano le encadenaba a un árbol, Oscar, las piernas entreabiertas, el rostro pálido, miró la multitud de reclutas que acudían a la revisación médica que decretaría el grado de aptitud psicofísica de cada uno de ellos para servir a la patria. Allí estaba el jurado, el alto tribunal inapelable que decidía su existencia. Collitas bajados de los cerros que miraban con pavor indisimulado, cholos engreídos parados sobre el pedestal de sus apellidos cargados de honores y lacras ancestrales, judíos que reproducían sus atávicos guetos al conversar solo entre ellos en pequeños grupos de 2 o 3, descendientes de italianos, españoles, turcos, polacos, rusos. Realmente no podía quejarse. Casi toda la humanidad estaba representada allí, en esa abigarrada Babel que dictaminaría con su indiferencia o sus risotadas chocarreras el lado irrecusable de su vida. Hay un ritmo narrativo a la reflexión que el joven que está por ir a la realización del servicio militar va haciendo sobre sí mismo. Si me permite, una de las pocas virtudes que creo que tiene mi escritura es poderle darle el ritmo narrativo a las reflexiones que uno hace. Recordó entonces la carta, esa carta que se sabía de memoria, tantas veces la había leído, antes de acostarse, a levantarse a hurtadillas en las clases, sentado en el inodoro, donde fuere como fuese, la leía, la sabía ya de memoria, pero necesitaba releerla una vez y otra vez y otra vez, recorrer la letra de su idolatrada profesora, su firma infantil, su cariñosamente tuya, su siempre tu casa. Esa carta había sido dirigida a él, ese ser superior, esa profesora angelical, vilipendiada por las chanzas, sus obtusos, impúdicos, lascivos, estúpidos compañeros de colegio, se había dirigido a él en esas 2 carillas que habían hecho conocer anticipadamente el paraíso. Bueno, él en la vida que está esperando que llegue el momento de la revisación, va pensando en una cosa obsesiva, tremenda, aniquilante, hasta que llega ese instante que lo condenaría de por vida en su fantasía, en su fantasma, en su locura, en su obsesión. ¿Qué pasa? Se los dejo con la intriga nuevamente. Hay un cuento que es cuento adolescente para despertar una máquina, las vueltas que tiene la vida. Y que ese cuento que este amigo me mandó, hacia el cual dije, ¿qué fue de ese escritor que soñé ser? El cuento estaba dedicado a él, cuando éramos adolescentes. Y hoy, y se lo dediqué a él en la edición del libro, y hoy tal cual lo sigo dedicando a él acá, pero hoy no se lo dedicaría. Cada uno ha seguido rumbos distintos. Y hoy, creo que a la última de las personas a la que dedicaría el cuento sería él. Y estamos en las antípodas. Pero bueno, cosas de la vida. Sinceramente creo, desde luego, eso digo que amo enormemente, y lo edito en parte como homenaje a Jacobo Regen, porque bajo su cuidado, bajo su aliento, nació esto, y luego durante bastante tiempo siguió siendo de alguna manera mi consultante. Cuando yo escribí 3 relatos bíblicos y otros cuentos, se lo di a él para que me oficiara de corrector de pruebas. Era un gran corrector de pruebas, era obsesivo, minucioso. El primer libro, la edición de 1992, no tiene un solo error, porque él fue el corrector de pruebas. No tiene un punto de más, una coma equivocada. Este otro libro que lo corregí yo, sale de escribir otro día un error. Yo no soy Jacobo, desgraciadamente. Cuando le di para que me oficiara de corrector de pruebas a 3 relatos bíblicos y otros cuentos, una de las cosas más hermosas que me dijo por teléfono también
fue, mira, lo he leído no como corrector de pruebas, igual te lo voy a corregir, quédate tranquilo, pero lo he leído. Es hermoso, David, es hermoso. Así que bueno, tengo eso. ¿Cómo nació? Así nació Las Fronteras, y así lo vuelvo a presentar. Estoy invitado en mayo a dos encuentros. Ahora cito al encuentro que voy a presentar Las Fronteras. La Asociación Mundial de Escritores Hispanohablantes organiza en San Nicolás de los Arroyos un encuentro internacional de escritores hispanohablantes de 3 días, y allí yo voy a presentar Las Fronteras. Con lo cual espero poder que Las Fronteras salga de Salta, no quede solamente en Salta, y a ver, estoy curioso qué repercusión tiene, y después lo contaré. ¿Cómo me encuentro yo con la microficción? Yo, como les he dicho, mis primeros cuentos, 2 de ellos están acá, ya en la etapa de madurez, fueron muy largos, fueron casi novelas. Entonces alguna vez pregunté, ¿y yo tendré capacidad de síntesis también? Y entonces intenté el cuento breve, y allí salió Despertar, no está acá en ninguno de estos 2 libros. Y bueno, al menos yo quedé satisfecho, sí, tenía capacidad de síntesis y podía escribir cuentos breves, no solo novelas. Siempre respetando esa definición que daba Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que la novela era una batalla que se ganaba, una pelea que se ganaba por puntos, y el cuento era una pelea que se ganaba por nocaut. Entonces, intenté siempre que mis cuentos ganen por nocaut. Pero de golpe, en 2008, si mi memoria no me es infiel, me llegó un mail de un escritor tucumano que yo no conocía, Rogelio Ramos Señez. Se llama tucumano, que nació en otro lado, no sé dónde, pero es tucumano. Preguntándome si yo escribía microficción. En mi vida había escuchado siquiera el término microficción, porque le habían encargado una antología de la microficción del noroeste argentino, la editorial de la colección Desde la Gente, del movimiento cooperativo, y una escritora catamarqueña, Analia Pascaner, le había pasado mi nombre como alguien interesante a consultar, según ella o él. Me consulta, y yo le mando 2 cuentos breves míos, y me responde, no, pero son muy hermosos, me interesa tu escritura, pero estos no son microcuentos. Y él me explica que son microcuentos. A partir de allí me meto a estudiar un poquito qué es el microcuento, que es otra cosa. No es un cuento breve. En primer lugar es muy breve, pero en segundo lugar es muy conciso. Conciso es un escrito puede no ser breve, pero ser conciso, o puede ser breve y no conciso, porque la concisión se refiere yo lo diría así, a que no le falte ni le sobre ninguna palabra. ¡Tac! Y tiene algunas características que en general, no siempre, debo admitirlo, yo he buscado respetar, como es más lo que se sugiere que lo que se dice, es más lo blanco que lo negro, es más el espacio entre las palabras. Por lo general se le da un giro inesperado, y entonces intenté hacerlo. Pero mi forma de ver las cosas, mi vida, y seguramente mi profesión también estaban presentes allí. De tal suerte que, bueno, yo le mandé los primeros microcuentos que, en base a eso, que él me había explicado, que yo había estudiado, y ahí nomás me los aceptó. Y fueron los 4 primeros microcuentos míos fueron publicados en una antología del microcuento del noroeste argentino. Vale. A partir de allí seguí escribiendo y publiqué 3 relatos bíblicos y otros cuentos. El libro consta de una sección, son 3 relatos bíblicos, donde yo escribo paródicamente la expulsión del paraíso, el caso de incesto que figura en la Biblia de Lot con sus hijas, y el libro de Job, que es un libro del Antiguo Testamento, donde de alguna manera está planteado por qué, si existe Dios, por qué el hombre bueno sufre, cuál es el sentido de esto. Y yo lo reescribo paródicamente, es un texto, especialmente eso, yo lo llamé, y entonces él habló, él con mayúsculas, Dios habló, que espero también en algún momento reeditarlo y buscar que salga de la frontera de Salta, que tampoco, a pesar de que ha sido editado en una editorial de Buenos Aires, no,
que creo que es algo interesante. Junto con eso publiqué cuentos breves, y junto con eso por primera vez microcuentos, en una tercera sección. Esos microcuentos los incorporo en Parpadeos, que es el primer libro de microficción, que surge entonces de una conclusión. Alguien que me escribe diciendo que si yo escribía microcuentos, no escribía, ni sabía lo que era, y a partir de ahí escribo, y no es que yo me vaya a dedicar exclusivamente a la microficción, para nada, pero sí lo tomo como un desafío, y Resplandores y Parpadeos en el interesantísimo análisis que hace Mariana es lo último que prosigo. Sobre lo anterior agregué algo más. Y entonces les leo algunos microcuentos, de paso para que los que no lo conocen se enteren qué es el microcuento. Resplandor, esto pertenece a Resplandores. El libro está Resplandores, una sección con 34, 36 microcuentos, y Parpadeos, otra sección con 32 microcuentos. ¿40 y pico? Resplandores 40 y pico, me dice Mariana, y 31 Parpadeos, vale. Lo ha estudiado. Resplandor. Sin darse cuenta, obnubiló su raciocinio a lo que no podía o no quería entender. Y fue todo tan umbrío durante tanto tiempo que sus ojos y su alma se acostumbraron. Y caminó por la noche como si fuera el día, por la agonía como si fuera la vida, por el dejamiento como si fuera el amor, por la flema como si fuera la pasión. Pero cuando ese resplandor iluminó sus tinieblas durante escasos segundos, pudo verlo todo. Intentó entonces el día, pero ya era el atardecer. Paraísos. Expulsados ya del paraíso, Adán increpa a Eva. Todo nos era dado, y por ti todo perdimos. Eva serenamente replica: ¿estamos cumpliendo lo que él dijo? Lo que él con mayúsculas dijo. Y cita textualmente una cita bíblica: dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién es tu padre, sino Jehová Dios? ¿Quién es tu madre, sino la tierra de la que te hizo? ¿Quién es tu mujer, sino yo? Pues has dejado a tu padre y has dejado a tu madre, solo falta llegarte a mí. Y fueron entonces una sola carne, cobijándose en otro paraíso. Crímenes. Tratando de reanimarla, le habló serenamente: no te vengas abajo. Recuerda que por poco que seamos, lo seremos todos y los entregamos por entero. El único crimen es la esterilidad. Ella lo miró a los ojos, largamente. Entonces, hace 20 años que soy una criminal. Estar. El hijo le dice: ¿te acordás cuando te llamé por teléfono? Sí, estaba muy angustiado, lo sé. Me calmó escuchar tus palabras. Es bueno tener ese respaldo, esa referencia, no cualquiera lo tiene. Necesito decírtelo, pero el tiempo todo te lo quita. El padre enarca las cejas con gesto dubitativo, indicando que no entiende. Y dentro de un tiempo no vas a estar, le dice, con los ojos humedecidos. Para entonces ya voy a estar dentro tuyo, le contesta el viejo con una palmada. El hijo, conmovido, ahogando el sollozo, se va a dormir. Prescindible. Tenía que viajar una semana. Dedicó todo un día a cocinar y frizar el almuerzo y la cena para cada uno de los días que estaría ausente. Lo hizo recordando los gustos de todos, más de una vez disímiles. Los empaquetó por separado con un rótulo en cada uno. Cada paquetito tenía una indicación minuciosa, cómo descongelar, cómo calentar, cuánto tiempo.
Dejó una nota indicando cómo lavar la vajilla, donde guardar cada objeto. También en qué anaquel estaba el té, el azúcar, las galletitas para el desayuno. En un recordatorio le indicó al marido a qué hora le tocaba cada cosa a cada hija. Le puntualizaba el día de tal vencimiento, el de tal otro, llamó al gasista para dejar en mejores condiciones la cocina, ya que parecía tener poca presión, cambió la ropa de cama momentos antes de irse, le rogó a la empleada que esa semana viniera todos los días, encargó a sus hermanas que por favor se diera una vuelta de vez en cuando por cualquier cosa que necesitaran. Al regresar, el marido le dijo: «Viste que no soy imprescindible, nos dimos vuelta perfectamente sin vos». Algo parecido a lo de la película, creo, ¿no? Si no me equivoco, disculpen, Mamá se fue de viaje. No la he visto, pero me imagino por el título, me imagino. Y sí. El secreto. La hija sabía y se angustiaba, pero callaba. El hijo sabía y se indignaba, pero disimulaba. La esposa sabía y padecía, pero lo ocultaba. El esposo lo hacía embosadamente para no alterar la feliz vida del hogar. Este es un ejemplo bastante claro de esto que decimos con el microcuento, lo que es más lo que se sugiere que lo que se dice. Cada uno pensará cuál es ese secreto que todos saben, pero nadie dice. Parroquianas. Entrecerrando los ojos miró serenamente a su hija, que con furia y angustia le contaba. Demoró su respuesta unos segundos. «No te preocupes, hija, yo soy la catedral, esas son las parroquias». Y se dio vuelta para que no la viera sonar. Tratamiento de belleza. Mamá nos lava las manos 80 veces por día, nos abriga, no quiere que salgamos para no contagiarnos de algo, tiene miedo que nos enfermemos. Está todo el día con nosotros. Bueno, ahora a veces no está. Le escuché decir que está en tratamiento. ¿De qué le pregunto? De belleza, me dice. Pero sí es tan linda. Aunque cuando viene el tratamiento la noto rara. Me parece que el maquillaje que le ponen hace muy pálida, no me gusta. Tampoco como la peinan, es como si tuviera otro pelo. Nos mira y se le llenan los ojos de lágrimas. Seguramente porque se acuerda que le hicimos renegar. Quiero verla cuando se casen, nos dice, y llora. La página no coge. Había sido tan evidente y dolorosa esa nueva muestra que por primera vez gritó a borbotones todo lo que tenía callado desde la infancia. Partió sin despedirse. Luego de un largo viaje, ya más calmo, rumiando su desazón, llamó por teléfono. Pidió que le perdonara los gritos destemplados, la catarata de insolencias. Pero quiero decir que quizá no solo él tenía que rever su hacer o su decir, que había inequidades que causaban mucho dolor. Sabía que ibas a reflexionar, le respondieron. Pero no podés comportarte así, tenés que aprender a controlarte. Pudo contener los gritos que pugnaban nuevamente por salir. Bueno, mamá, no va a volver a pasar. Y leo el último cuento de Resplandores. La sombra, donde, tal como plantea Mariana, reaparece Daniel. Las ánimas no existen, no sean cagones, les dice, proponiéndole subirse a la tapia y espiar. Sí existen, y vagan por las casas abandonadas. Me lo dijo mi tía, le dice Tito atemorizado. Préstame la linterna. Le voy a demostrar que esas son boludeces. Tengo un farol si querés, le responde el dueño de casa. ¿Alguien viene conmigo?
Les pregunta entre irónico y desafiante. Sus amigos dicen mudamente que no con sus cabezas. De 10 años, Daniel no le teme a nada. Trepa la tapia, baja del otro lado, enciende el fanal. El circo de luz aumenta las tinieblas a su alrededor. Sobrecoge un poco el abandono y deterioro de la casa. Comienza a caminar. Sus pasos son el único ruido. Al hombro una habitación vacía, yerma, desolada. Entra otra. Las desnudas paredes parecen amenazantes. Menos mal que ninguno quiso venir, se estarían meando encima. Va a jugarles una broma. Apagar el farol. Los chicos dejarán de ver el resplandor y quedarán aterrados que las ánimas lo devoraron. La tenebrosa cerrazón lo turba un momento. Cree escuchar unos pasos deslizándose. Seguramente es el susurro de las hojas de los árboles, agitadas por la brisa. Largos minutos después, salta al otro lado. Sus amigos, inquietos y temerosos, lo reciben con alegría y reverencia. El alivio del reencuentro no les permite distinguir el extraño brillo en los ojos, ni la difusa sombra que ya no es la suya. Me interesó mucho el análisis que hace vos de la luz y de la sombra, que puebla mis escritos, sí. Claro, sí. Y leo algunos de parpadeos y charlamos o dejamos, ¿sí? La valija. Se fue al atardecer con el alma en un puño. Al día siguiente, pasada la noche, mitad de insomnio y mitad pesadilla, volvió. Temblando, buscó la nota donde seguramente ella le diría que no se la preparó, que no se fuera, que la esperara, que tenían que hablar, que no podían tirar así años de devoción. Miró absorto su ropa, cuidadosamente doblada en la valija. Se sintió desfallecer. Ella estaría en su trabajo, allí, donde conoció al otro. Ya sin alma se fue, con la valija en un puño. Dibujitos, este es el micro que Mariana hizo un estudio de quintuplica el largo del cuento. Escucha nuevamente los gritos, se miran calladamente. Vuelve la vista a la pantalla. Jerry sigue escapando alegremente de Tom. Un portazo. Escucha llorar a mamá. Se ensimisma en la horna del correcaminos que hace pip, pip. Se abre la puerta. Chicos, dice papá, mamá y yo tenemos que hablar con ustedes. Levantan la vista. Mamá tiene los ojos hinchados. ¿Puede ser después que terminen los dibujitos?, dice el menor. Entre preguntas. Sueño que me persiguen. Escapo por oscuros pasadizos mientras ellos me van cercando. Ya desfalleciendo, sueño que la jauría humana es solo un sueño. Yo estoy durmiendo en el cuarto de mi infancia al lado de mi madre. Nada puede pasarme. Los furiosos golpes en la puerta me despiertan. Pero no sé si es en la realidad o en el sueño. Por suerte puedo escapar por los techos. ¿O sueño que me escapo? Angustiado escribo esto. ¿O sueño que estoy escribiendo? Por favor, usted que lee estas líneas, dígame que es real lo que escribo, que no es un sueño. Pero, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted que no es un sueño en el que sueño que me está leyendo? Bueno, estos son mis nombres. Escuchar varios en una sucesión, porque en realidad cada microcuento inaugura un proceso lector que puede durar mucho tiempo. Entonces cuando leemos uno y al ratito nada más viene otro, bueno, nos perdimos, es como hacer zapping. Claro, por ejemplo, ya que estamos, ese dibujito, que como digo es un cuentito así y que Mariana escribió 2 páginas.
inclusive sobre este cuentito, más de un lector ha hecho una interpretación distinta, absolutamente válida. Si nos recuerda, escuchan nuevamente los gritos, se miran calladamente, vuelven a vista a la pantalla, Jerry sigue excavando al mismo tiempo. Un portazo, escucha llorar a mamá. Se ensimisman ahora en el correcamino que hace pipi, se abre la puerta. Chicos, dice papá, mamá, yo tengo que hablar con ustedes. Levantan la vista, mamá tiene los ojos hinchados. Puede ser después que terminen los dibujitos, dice Alberto. Cada uno puede ser, esa es una característica del cuento, es más lo que no se dice que lo que se dice. Y Mariana lo analizó largamente, inclusive polemizando con otra lectura que se había hecho. Y además yo encuentro en distintas personas que lo leen o que lo escuchan, distintas interpretaciones. No muy distintas, es decir, fundamentalmente dos interpretaciones, no voy a decir cuáles son, pero dos distintas. Bueno, esa es una... Alguien definió el microcuento como un escrito muy breve, alguien lo definió primero así, como un escrito muy breve donde cabe una novela. Y otro tomó esa decisión y dijo, no, es un escrito muy breve donde caben varias novelas. Tantas como interpretaciones distintas pueden hacerse. Lo que hace para mí de interesante, tanto para el escritor como para el lector, ¿no? ¿Qué es lo que digo y qué es lo que no digo? Y el lector, ¿qué es lo que me está diciendo o no me está diciendo? ¿Qué es lo que me está sugiriendo? Es un trabajo realmente interesante, pero muy distinto del cuento largo, de la novela. Yo les dije que Cortázar definía la novela como un escrito donde una batalla que se la gana por puntos, asimilando al boxeo, y el cuento que se la gana por nocaut. Yo decía que el cuento gana por nocaut en el primer round, lo que no es fácil ni en el boxeo ni en la literatura, pero bueno, es un desafío. Ojalá puedan conocer Las fronteras y Gólgota como cuentos largos, pero que además tienen o pretenden tener ese knockout. Tanto Las fronteras como Gólgota son cuentos de casi novelas, pero que tienen el puñetazo final. Que acá el puñetazo está apenas comienza. Creo que es interesante. Por supuesto que todos mis escritos, cuando yo publiqué por primera vez Las fronteras, hubo el director de una revista que se llamaba Diálogos, me preguntó si mi profesión influía en mis escritos. Y yo le dije que... ¿Se escucha sin micrófono o no? Sí. Yo les dije que seguramente sí, que si yo leí, pero que esperaba que se note lo menos posible, que si yo leía Las fronteras desde la psicología, y allí estaba seguramente el pequeño grupo de Olmsted, la psicología social de Newcomb, había varios textos que yo había estudiado, pero no estuvieron presentes en mi cabeza cuando lo escribí, pero leyéndolo desde allí, sí estaban. Pero como esa definición de cultura es aquello que queda cuando ya iba olvidado todo. Bueno, eso ha quedado, estaba allí, y pude en Las fronteras trabajar el tema tan difuso de las reglas no escritas que rigen el comportamiento de un grupo, ¿no? Creo que en ese sentido es muy interesante, y me acordé, releyéndolo, del pequeño grupo de Olmsted, de las reglas sociales de la psicología social de Newcomb, etc. Entonces, si mi psicología influye, si mi profesión influye en mi escrito, desde luego que sí, pero que espero que desde atrás, no desde adelante. Bueno, no sé, ¿lo dejamos acá?